Nadie creyó en las historias del antiguo dueño, pero el perro seguía en guardia. Cuando Elías se acercó, notó un olor que le heló la memoria. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. Elías, un hombre mayor, se detuvo frente a la casa. Su perro, Bruno, lo miraba de manera expectante, con las orejas levantadas y el hocico apuntando hacia el umbral de la entrada. Era una casa grande, de esas que dejan una sensación de solemnidad en el aire, con su fachada antigua y las ventanas oscuras que parecían reflejar todos los años de olvido. La pintura desvaída del exterior hablaba de tiempos pasados, cuando otras manos la habían cuidado, cuando otros risueños pasos habían caminado por sus pisos. «Bueno, Bruno», dijo Elías en voz baja, ajustando su gafete sobre su chaqueta. «Aquí estamos, nuestro nuevo hogar». Elías había perdido a su esposa hacía 3 años, y con ella gran parte del sentido de la vida que había construido. No le quedaba más que el perro, su compañero fiel, y ahora esa casa heredada de un pariente lejano que nunca conoció demasiado bien. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsó a aceptarla, como si fuera la oportunidad para darle un giro a su vida. Pero no sabía qué esperar. A veces, el silencio de la vida parecía demasiado grande, demasiado pesado. Pero hoy, el aire fresco de la tarde se mezclaba con la posibilidad de un nuevo comienzo. La puerta crujió cuando la empujó, dejando entrar el aire cargado de polvo. La casa estaba vacía, llena de ecos y resquicios de lo que alguna vez fue. El vestíbulo estaba desordenado, con algunas cajas apiladas en el rincón. El suelo de madera, un tanto astillado, reflejaba los destellos débiles de la luz de la tarde. Bruno saltó hacia adentro, olisqueando cada rincón, mientras Elías avanzaba dejando caer su maletín. Había algo en la casa que lo desconcertaba. No era la antigüedad, ni las cortinas polvorientas, ni las paredes que parecían murmurar historias olvidadas. No, era la puerta en el pasillo, estaba cerrada sin más explicación. Pero había algo extraño en esa puerta. Bruno se detuvo frente a ella y su postura cambió. El perro comenzó a mirar la puerta con un interés marcado, sus ojos fijos en ella, como si viera algo que el hombre no podía comprender. Elías pensó que era normal que Bruno oliera algo peculiar. Después de todo, la casa llevaba años cerrada y tal vez había rastros de otros animales o humedad en el aire. Pero lo que pasó después le heló la sangre. Bruno comenzó a temblar, a dar pequeños aullidos, como si algo lo asustara. Se arrastró hacia atrás, como si una fuerza invisible lo empujara lejos de esa puerta. Elías, extrañado, intentó calmarlo. «Bruno, ¿qué pasa?», preguntó, agachándose para acariciarlo. Pero el perro solo lloró más fuerte, sus ojos reflejando una preocupación que no comprendía. Elías se levantó lentamente y dio unos pasos hacia la puerta cerrada. Algo en el ambiente parecía denso, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Un olor peculiar comenzó a llenar la habitación, algo antiguo, como madera que nunca había sido tocada. Su instinto le decía que tenía que abrir esa puerta, pero Bruno seguía allí, frente a ella, suplicante. El perro no quería moverse, no quería dejar de mirarla. Elías tocó la manija de la puerta. Estaba fría, mucho más de lo que había esperado. Con un esfuerzo, la giró, pero la puerta no cedió. Aún así, algo lo impulsó a seguir intentando. Al girar más fuerte la manija, un sonido extraño, como si la puerta respirara, llenó la casa. Elías se detuvo por un momento, confundido. ¿Cómo podía algo tan simple como una puerta hacer ese ruido? No lo comprendía, pero inexplicablemente la sensación de que debía abrirla se intensificó. Con un tirón más, la puerta cedió levemente, pero algo dentro de él lo hizo detenerse.
No era miedo, sino algo más. La sensación de que había algo detrás de esa puerta, algo que se resistía a ser revelado. De repente, Bruno dio un salto atrás, con los ojos más grandes que nunca. Comenzó a ladrar con fuerza, lleno de terror, mirando directamente a la puerta. Elías se quedó de pie, sin saber qué hacer. El perro estaba paralizado de miedo. Cliffhanger. Antes de que Elías pudiera hacer cualquier cosa, escuchó un golpe sordo en el piso detrás de él. Al darse vuelta rápidamente, vio que un objeto, que parecía haberse caído de una mesa cercana, había rodado hacia el pasillo, justo frente a la puerta cerrada. Los días siguientes en la casa fueron extraños. Cada noche, Bruno se paraba frente a la puerta cerrada y durante el día Elías se dedicaba a explorar la casa. Al principio pensó que su perro simplemente había quedado asustado por el ambiente extraño de la casa, pero con cada día que pasaba, Bruno parecía más determinado a quedarse frente a la puerta. Y cada vez que Elías se acercaba, el perro reaccionaba con una mezcla de miedo y desesperación. La casa, aunque tranquila en su superficie, guardaba un aire de misterio que Elías no podía explicar. Por las noches, se quedaba despierto, escuchando los ruidos en el techo, el crujir de las maderas viejas, como si la casa misma estuviera respirando, y en ocasiones, un susurro lejano llegaba a sus oídos, pero al levantarse para investigar, todo volvía a la calma. Decidió entonces salir y hablar con los vecinos. Tal vez alguno de ellos conociera algo más sobre la casa, sobre el antiguo dueño. No era un hombre de muchas palabras, pero sentía que algo estaba fuera de lugar, y los rumores siempre eran útiles en estos casos. La primera casa que visitó fue la de Doña Rosa, una anciana amable con el cabello encanecido que vivía en la esquina. Ella lo recibió con una taza de té y una mirada curiosa. «¿Viene de la casa de los Martel?», le preguntó mientras acomodaba sus gafas. «Esa vieja casa. No se preocupe, esa casa siempre ha sido rara». Elías la miró con atención, preguntándose si la anciana sabía algo que podría ayudarle. «¿Rara?», preguntó, tratando de sonar indiferente. Doña Rosa asintió con firmeza. El dueño anterior, el señor Martel, vivió allí por muchos años. Nadie sabe realmente lo que pasaba, pero siempre hablaba con alguien. Y siempre cerraba esa puerta en el pasillo. Nadie la abrió nunca, ¿sabía? Era como si él no quisiera que nadie se acercara. Pero los perros se sentaban allí, siempre. Elías, confundido, intentó que doña Rosa le diera más detalles. «Hablaba con alguien, usted dice». «Sí, o eso parecía». Nadie entendió bien. De todas formas, el hombre se volvió un poco extraño al final. Vivió solo y se alejó de todos. Después de su muerte, nadie quiso mudarse ahí. Nadie. La conversación continuó por un rato, pero Elías no obtuvo más información que pudiera ayudarle. Aún así, esas palabras de doña Rosa lo hicieron pensar más profundamente sobre la misteriosa puerta. Cliffhanger. Mientras se despedía de la anciana, ella le entregó una foto antigua, descolorida por los años. En ella se veía al hombre Martel, pero detrás de él, en la penumbra, algo parecía asomarse a través de una puerta cerrada. Elías regresó a la casa con la foto antigua en la mano. Doña Rosa había sido amable, pero sus palabras sobre el viejo Martel lo habían dejado aún más intrigado y, de alguna forma, inquieto. El hecho de que la puerta que había cautivado tanto la atención de Bruno estuviera cerrada durante tantos años y que el perro siempre se quedara frente a ella, lo llevaba a pensar que había algo más en esa casa de lo que había visto a simple vista. Esa tarde, mientras caminaba de regreso por el sendero polvoriento hacia la entrada de la casa, el aire fresco se sentía espeso,
casi como si hubiera algo más que simplemente el viento en movimiento. La foto en sus manos mostraba a un hombre mayor, de aspecto severo, con una expresión sombría, y detrás de él, en la penumbra, se alcanzaba a ver una figura vagamente definida, como si estuviera a medio salir de un lugar oscuro, casi como una sombra atrapada entre los pliegues del tiempo. Aunque la figura en la foto era difusa, algo en su postura le resultaba extrañamente familiar, pero no podía dar una explicación concreta de por qué. No sabía si esa sombra detrás de Martel tenía algo que ver con lo que sucedía ahora, pero la sensación de inquietud crecía en su pecho. Al entrar en la casa, el perro Bruno ya estaba allí, sentado en su lugar habitual, frente a la puerta cerrada, mirando fijamente con sus ojos grandes y llenos de preocupación. Bruno había estado actuando de una forma extraña durante días, y Elías sentía que algo había cambiado en su perro. En los primeros días, el animal solo se había quedado allí, tranquilo, observando sin hacer mucho ruido, pero ahora, cada vez que Elías se acercaba a la puerta, Bruno parecía más tenso, su cuerpo temblaba y su mirada se intensificaba. Elías dejó la foto sobre la mesa y se acercó lentamente a la puerta mientras el perro lo seguía con la mirada. Decidió probar algo diferente. Se arrodilló frente a Bruno y acarició su cabeza, tratando de calmarlo. «Bruno, ¿qué pasa, viejo amigo?», dijo Elías suavemente, sin mucha esperanza de obtener una respuesta. El perro siguió mirando la puerta, con su cuerpo completamente rígido, como si estuviera vigilando algo más allá de la comprensión de su dueño. De repente, el perro comenzó a moverse, inquieto. Elías lo observó con atención, y para su sorpresa, Bruno comenzó a dar vueltas alrededor de la casa, como si estuviera rastreando algo, pero evitando acercarse a la puerta. En ese momento, algo extraño ocurrió. El perro se detuvo de golpe y sus orejas se levantaron. Un suave sonido, casi imperceptible, comenzó a llenar la habitación, como si algo estuviera respirando del otro lado de la puerta. El sonido era bajo, casi como un susurro. Elías se quedó parado mirando a Bruno, quien ahora había retrocedido unos pasos, su cuerpo temblando ligeramente. Elías no podía entender lo que estaba pasando. ¿Qué era eso que el perro parecía escuchar? ¿Cómo podía Bruno percibir algo que él no podía? Se acercó cautelosamente a la puerta sin saber qué esperar. El aire en la casa parecía haberse vuelto más pesado, casi como si se hubiera detenido el tiempo mismo. Elías levantó la mano y tocó la superficie fría de la puerta. El sonido de la respiración era más claro ahora, como si algo estuviera del otro lado esperando. Elías giró la manija, pero la puerta no cedió, como siempre. Bruno, con una súbita sacudida, comenzó a ladrar, con una intensidad que hacía vibrar las paredes. Elías se dio vuelta rápidamente, preocupado por el comportamiento del perro. «Bruno, basta», ordenó con firmeza, pero el perro no dejaba de ladrar, como si hubiera perdido el control. Sus ojos reflejaban un miedo palpable, como si lo estuviera advirtiendo de algo peligroso. Era evidente que el perro sentía algo más allá de lo que podía ver. De repente, la puerta, que parecía inquebrantable, emitió un leve crujido, como si algo del otro lado se hubiera movido. Elías sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. El sonido no era normal, no venía de la casa, sino de algún lugar detrás de la puerta, como si algo estuviera intentando escapar. La curiosidad de Elías fue reemplazada por un profundo temor, pero al mismo tiempo, algo dentro de él lo impulsó a continuar. En ese momento, Bruno dio un paso hacia atrás, sus patas temblando visiblemente. El perro no quería estar cerca de esa puerta, y ahora, al verlo tan agitado, Elías también comenzó a cuestionar sus propios impulsos. ¿Era su imaginación? ¿O había algo real detrás de esa puerta que de alguna manera afectaba al perro? Con un esfuerzo, Elías tomó el coraje necesario para acercarse nuevamente a la puerta. El crujido se repitió,
más fuerte esta vez. Sintió que algo estaba a punto de ocurrir. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, decidió empujar la puerta con más fuerza, pero en el último momento el sonido cesó de repente. Todo quedó en un inquietante silencio. Cliffhanger. Un pequeño objeto brillante apareció en el suelo, justo frente a la puerta. Elías lo recogió cuidadosamente y al mirarlo se dio cuenta de que era un antiguo medallón con un intrincado diseño grabado en la superficie que parecía llevar años de abandono. Pero lo que más lo sorprendió fue lo que estaba grabado en el reverso del medallón, un nombre que él nunca había oído antes. Elías no podía dejar de mirar el medallón en sus manos. Era pequeño, frío al tacto, pero lo que realmente lo desconcertaba no era su apariencia, sino el hecho de que algo tan antiguo y con un grabado tan intrincado hubiera aparecido de la nada, justo frente a la puerta cerrada que Bruno tanto temía. Lo giró entre sus dedos, observando los detalles con atención. El grabado en el reverso del medallón era apenas legible, pero había algo en la forma de las letras que le resultaba familiar, aunque no podía precisar qué era. El nombre grabado era Amelia, y por un momento una sensación de déjà vu recorrió su mente, como si hubiera escuchado ese nombre en algún momento de su vida, pero no lograba recordar cuándo o en qué contexto. El medallón brillaba ligeramente en la luz del pasillo, y un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elías. Decidió que no podía quedarse con esa incertidumbre. Había algo en esta casa, algo detrás de esa puerta, algo que debía descubrir. Tal vez el medallón tenía algo que ver con todo eso. A pesar del temor que sentía, la necesidad de respuestas era más fuerte. Después de unos momentos de reflexión, Elías se levantó y miró a Bruno, que aún estaba frente a la puerta, mirando la rendija con una expresión de desconfianza. El perro estaba quieto, pero su cuerpo temblaba levemente, como si supiera que algo importante estaba por suceder. Elías suspiró y dejó el medallón en la mesa, decidido a continuar con su investigación. Esa tarde, después de dejar a Bruno descansando cerca de la puerta cerrada, Elías decidió subir al ático. La casa, como tantas casas antiguas, tenía un ático polvoriento lleno de recuerdos y objetos olvidados. Desde que se mudó allí, había evitado subir. El aire en el segundo piso era más denso, y las escaleras crujían bajo su peso de forma inquietante. Pero hoy, con el medallón en su bolsillo, se sintió impelido a investigar más a fondo. El acceso al ático estaba detrás de una puerta pequeña y vieja que también estaba cubierta de polvo. Cuando la abrió, un golpe de aire seco y frío lo hizo toser. La luz de la tarde apenas iluminaba el espacio. La habitación era pequeña, con una estructura de madera que parecía resistirse al paso del tiempo. Cajas apiladas, muebles cubiertos con sábanas blancas y una alfombra vieja y rasgada llenaban el espacio. Era el tipo de lugar en el que la gente solía guardar cosas que ya no querían o que simplemente no sabían cómo desechar. Pero para Elías, este ático representaba una última oportunidad para entender qué había ocurrido en esa casa, qué secretos guardaba. Con la linterna en mano, comenzó a inspeccionar las cajas. Al principio, todo parecía insignificante. Libros viejos, utensilios rotos, papeles amarillentos, pero entonces, al mover una caja más grande hacia un lado, algo más llamó su atención. Había una caja pequeña, de madera, bien cuidada y sin polvo. Algo sobre esa caja se sentía diferente, como si hubiera estado esperando ser descubierta. Elías se agachó y la tomó con cuidado. La caja era pesada, pero no de una manera incómoda. Tenía un mecanismo de cierre sencillo, un pequeño pestillo dorado que al parecer nunca había sido tocado. Elías lo abrió con un suspiro de anticipación, pero cuando lo hizo, una nube de polvo salió disparada hacia el aire. Su primera reacción fue toser,
Pero cuando la niebla se despejó, vio lo que había dentro, una serie de cartas amarillentas, atadas con una cuerda gruesa. Al lado de las cartas había un pequeño retrato de una mujer joven, con un vestido blanco y una expresión serena, como si mirara hacia el futuro con esperanza. Tomó la foto en sus manos y la observó detenidamente. La mujer tenía una belleza tranquila, pero era el rostro lo que le resultaba familiar. No podía identificarla con certeza, pero había algo en su mirada que le hacía pensar que la conocía de alguna parte. Pensó en el medallón con el nombre Amelia grabado, y una punzada de intuición lo hizo sentirse aún más intrigado. Decidió abrir las cartas. Cada una estaba escrita con una caligrafía cuidada, pero las palabras eran tensas, como si la autora estuviera esforzándose por expresar sus pensamientos. Elías comenzó a leer en silencio, absorbido por las palabras que narraban un doloroso relato de promesas y pérdidas. Las cartas hablaban de una relación rota, de una mujer que había sido dejada atrás, de secretos que se mantenían ocultos para proteger a alguien querido. No podía evitar sentirse atraído por la emoción contenida en cada palabra. Una de las cartas en particular lo hizo detenerse. Estaba escrita en un tono más desesperado, como si la autora estuviera tratando de comunicar algo urgente. En la parte inferior se podía leer: «Si alguna vez necesitas mi ayuda, abre la puerta que nadie se atreve a abrir. Y recuerda, siempre prometí que volvería». Elías sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Esa carta, la última de todas, mencionaba explícitamente una puerta cerrada, la misma puerta a la que Bruno tanto temía. El mensaje era claro. Había algo detrás de esa puerta que estaba esperando ser descubierto, algo relacionado con esta mujer, Amelia, que aún seguía siendo un misterio. Decidió que debía descubrir más sobre ella. No podía simplemente ignorar lo que las cartas sugerían. Debía entender quién era Amelia, por qué su historia estaba ligada a esa casa y qué significaba esa promesa de volver. Y más importante aún, ¿qué secretos estaban ocultos detrás de la puerta que todos evitaban? Cliffhanger, justo cuando Elías estaba a punto de cerrar la caja para seguir investigando, una de las cartas cayó al suelo. Era una carta sin remitente, pero al abrirla vio que estaba dirigida a Elías, su propio nombre, escrito en tinta desvanecida. El corazón de Elías dio un vuelco cuando vio su propio nombre en la carta. La tinta, aunque desvanecida por el paso del tiempo, era lo suficientemente legible como para que pudiera leer claramente la palabra Elías. Sin poder contenerse, se sentó en el suelo del ático, aún con la caja abierta a su lado. Las cartas, la foto de la mujer y el medallón parecían haber sido colocados allí con un propósito más grande, uno que Elías comenzaba a entender muy lentamente. Pero esa carta, esa dirección directa a él, lo desconcertó completamente. Con manos temblorosas, desdobló la carta y comenzó a leer: «Querido Elías». Comenzaba con una caligrafía algo torcida, como si hubiera sido escrita en un momento de gran apuro. «Si estás leyendo esto, significa que al fin has encontrado lo que te he dejado. He esperado que llegaras a este momento, y aunque mi tiempo ya ha pasado, mi promesa sigue intacta». Elías frunció el ceño. ¿De qué hablaba? ¿Por qué le escribía a él? No había conocido a nadie en esta casa, excepto al viejo Martel. Entonces, ¿quién era esta persona que lo conocía tan bien? ¿Por qué un extraño mensaje estaba destinado a él? Siguió leyendo. «Recuerdo el día que te conocí, aunque tú no lo recuerdes. No fue un encuentro como los demás, pero lo guardo en mi memoria. El día que te conocí, yo ya había tomado una decisión que cambiaría mi vida y la tuya. Tal vez no lo entiendas ahora, pero el medallón que tienes en tus manos es la clave de todo». Elías quedó en silencio, incapaz de comprender el mensaje completamente. ¿Él había conocido a esta persona?
¿Cuándo? ¿Y por qué le había dejado ese medallón? La mujer de la foto, era ella la que escribía estas cartas, ¿verdad? Te pido que abras la puerta. No temas lo que encontrarás, Elías. Yo sabía que alguna vez tendrías la fuerza de hacerlo, no porque yo te lo pidiera, sino porque tú mismo lo buscarías. La puerta ha estado cerrada por mucho tiempo, pero no por miedo, sino por protección. Cuando todo esto termine, verás que no fue un castigo, sino una oportunidad para sanar. Elías dejó caer la carta y un suspiro de asombro escapó de sus labios. Lo que le decía era, sin duda, importante. ¿Una oportunidad para sanar? ¿Qué quería decir con eso? La conexión entre él, la casa, el medallón, las cartas y el nombre de Amelia que seguía resonando en su mente comenzaba a tomar forma. Pero las piezas aún no encajaban. Por un momento, pensó que la mejor opción era seguir las indicaciones de la carta y abrir la puerta. Pero, ¿por qué había estado cerrada tanto tiempo? ¿Y qué iba a encontrar del otro lado? Bruno, su perro, había reaccionado de una forma tan visceral a la puerta. Había miedo en ese comportamiento, miedo que no podía ignorar. Con el corazón acelerado, Elías recogió la carta nuevamente y la observó detenidamente. La firma era ilegible, apenas una mancha borrosa, pero el tono era claro. Alguien esperaba que él llegara hasta allí, hasta ese punto, para finalmente descubrir lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Decidió que necesitaba más respuestas. En ese mismo instante, su mente dio un giro. Había mencionado un nombre antes, uno que no había olvidado: Amelia. Sin embargo, nunca había oído hablar de ella. Nadie le había hablado de Amelia en la aldea, ni en los registros que había encontrado. Pero, ¿y si hubiera una conexión más profunda? ¿Qué si esta mujer había estado relacionada con el antiguo dueño, Martel? Quizás había algo entre ellos que había sido enterrado en el tiempo. Elías decidió que tenía que hablar con más personas en la aldea, especialmente con aquellos que conocían bien al viejo Martel. Quienquiera que hubiera sido Amelia, debía haber tenido un impacto importante en su vida, y eso significaba que otras personas podrían saber algo. Esa tarde, después de dejar a Bruno dentro de la casa, Elías se dirigió hacia la plaza central. La gente en el pueblo, aunque amable, parecía guardarse ciertos secretos. Nadie quería hablar demasiado sobre el antiguo dueño de la casa, pero quizás alguien sabría algo sobre la mujer mencionada en las cartas. Quizás alguien sabía algo sobre Amelia, alguien que había estado en la vida de Martel. Elías se acercó a un anciano que a menudo se sentaba en el banco de la plaza, observando la vida pasar. Era el tipo de hombre que veía todo sin ser notado, alguien que tenía recuerdos de tiempos pasados que aún pesaban sobre sus hombros. Elías había hablado con él una vez antes, pero nunca sobre cosas profundas. Hoy, sin embargo, sentía que podría encontrar algo valioso. «Disculpe», dijo Elías, sentándose junto a él. «Quería preguntarle sobre el viejo Martel. Sé que tal vez no le interese, pero me gustaría saber algo más. He encontrado algunas cartas y un nombre: Amelia». El anciano levantó la mirada, los ojos entrecerrados bajo su sombrero gris. «¿Amelia?», repitió en voz baja. «¿Qué sabe usted de ella?». «Lo que puedo entender de lo que he encontrado es que Martel tenía una relación con ella. ¿Sabe algo más? ¿Quién era Amelia?». El anciano guardó silencio por un momento. Los recuerdos parecían estar luchando por salir, pero se notaba que había algo que lo detenía. Finalmente, después de una pausa que pareció durar una eternidad, el hombre habló. «Amelia», murmuró. «Era alguien especial. Todos sabían que Martel no era el mismo después de su partida, pero pocos sabían la verdad de su historia, y menos aún sabían lo que dejó atrás».
cliffhanger. Pero, dijo el anciano con voz baja mirando a Elías con gravedad, creo que lo que te diré te sorprenderá. No era la primera vez que Martel había tenido que hacer una promesa, y esa promesa aún no ha sido cumplida. Elías se quedó completamente en silencio, intentando procesar lo que el anciano acababa de decirle. La promesa que aún no había sido cumplida. Esas palabras retumbaban en su mente como un eco inquietante. ¿Qué promesa? ¿Qué estaba esperando Martel? Y más importante aún, ¿por qué nadie había hablado de eso antes? ¿Por qué el viejo Martel había guardado ese secreto durante tanto tiempo? El anciano, viendo que Elías se encontraba inmóvil, continuó, pero su voz era grave, casi como si dudara de las palabras que estaba a punto de pronunciar. Martel no siempre fue un hombre cerrado, ¿sabe? Comenzó a decir el anciano, mirando al suelo como si buscara las palabras adecuadas. Cuando era joven, él tenía una vida diferente, una esposa, un hogar, pero todo eso cambió cuando conoció a Amelia. Elías, con el corazón latiendo más rápido, escuchaba atentamente, pero algo en el tono del anciano lo hacía sentir que no estaba recibiendo toda la verdad. Era como si las palabras del hombre estuvieran cuidadosamente elegidas para evitar decir lo que realmente había sucedido. Elías decidió no presionar demasiado, pero el misterio de Amelia seguía flotando en el aire, palpable, esperando ser desenredado. ¿Qué ocurrió con ella?, preguntó Elías, más impulsado por la necesidad de respuestas que por la curiosidad misma. Eso es lo que muchos no entienden, respondió el anciano, ahora mirando directamente a Elías. Amelia se fue, pero no se fue. La gente pensó que había desaparecido, pero ella nunca se fue realmente. Yo no sé cómo explicarlo bien, pero todo el pueblo sabía que Martel estaba esperando algo que ella había dejado pendiente, algo relacionado con esa puerta. Elías se quedó pensativo. Había tantas piezas faltantes en esa historia, y ninguna de ellas parecía encajar con facilidad. La puerta cerrada, el medallón, el nombre de Amelia, la promesa, todo giraba en torno a algo que aún no podía entender completamente. Decidió no insistir más, pero las piezas de la historia de Martel y Amelia lo atraían cada vez más, como un rompecabezas que clamaba por ser armado. Entonces, ¿qué pasó con la promesa? ¿Qué se suponía que tenía que hacer Martel?, preguntó Elías, más por instinto que por verdadera expectativa de respuesta. El anciano se quedó en silencio por un largo rato, como si estuviera luchando con sus propios recuerdos. Finalmente, soltó una risa apagada. Martel nunca pudo cumplirla, nunca pudo abrir esa puerta, y nunca lo sabremos por qué, pero hay algo en esta casa, algo que no ha sido resuelto, algo que está esperando ser descubierto, y te digo, joven, que no eres el primero que se ha acercado a esa puerta buscando respuestas. No serás el último tampoco. Elías sintió que el aire se volvió más denso de pronto. El anciano se levantó lentamente y le dio un último vistazo antes de hablar de nuevo, esta vez con más seriedad. Y hay algo que te debo advertir, Elías. No todo lo que ves aquí es lo que parece. A veces las historias que creemos conocer no son más que sombras. Y a veces las sombras se alimentan de la luz, esperando a que algo se rompa para revelar lo que en realidad son. Con esas palabras en el aire, el anciano se dio media vuelta y comenzó a alejarse, dejando a Elías solo con más preguntas que respuestas. Elías, confundido y sobrecogido por lo que acababa de oír, decidió que no podía detenerse. Tenía que encontrar la verdad, sin importar lo que costara. La promesa, la puerta, el medallón, algo se estaba gestando en su interior, algo que le decía que todo esto tenía que ver con algo más profundo que una simple herencia. Pero,
¿Qué era exactamente lo que estaba buscando? Decidió regresar a la casa y enfrentarse a la puerta, a su misterio, con una renovada determinación. Cuando volvió a la casa, Bruno no estaba frente a la puerta, lo que lo sorprendió. El perro, normalmente tan pegado a esa entrada, ahora estaba en el otro extremo de la sala, mirando por la ventana con una intensidad que nunca había mostrado antes. Algo no estaba bien. Elías, preocupado, se acercó a Bruno, pero el perro lo miró por un momento y luego volvió su atención al lugar donde siempre había estado, frente a la puerta cerrada. Elías intentó calmarlo, pero Bruno no se movía, y su comportamiento era cada vez más extraño. Decidió ir directamente hacia la puerta. La manija, fría al tacto, parecía invitante y desafiante al mismo tiempo. Pero antes de que pudiera hacer nada, algo golpeó el suelo detrás de él, un sonido sordo y rítmico que hizo que Elías diera un salto hacia atrás, alarmado. Se dio vuelta rápidamente y en el suelo frente a él vio algo que lo dejó sin aliento. Era un pequeño trozo de papel, arrugado, como si hubiera estado mucho tiempo olvidado. Con prisa, Elías lo recogió y al abrirlo, leyó las palabras escritas en tinta de manera apresurada. No sigas buscando. La verdad está más cerca de lo que piensas. Cliffhanger. La sensación de que alguien estaba observando a Elías desde las sombras lo envolvió, pero al mirar por la ventana no había nadie. Algo o alguien estaba detrás de todo esto, y no parecía dispuesto a dejarlo avanzar fácilmente. Elías no pudo evitar que un escalofrío recorriera su columna cuando leyó las palabras del mensaje. No sigas buscando. La verdad está más cerca de lo que piensas. La tinta se había desvanecido un poco, pero las palabras eran claras y directas, y esa era la parte que lo desconcertaba. Había algo profundamente inquietante en ese aviso, como si alguien estuviera al tanto de sus movimientos, siguiéndolo en silencio, observando cada uno de sus pasos. Algo tan personal, tan cercano. Guardó el trozo de papel arrugado en su bolsillo con rapidez, sintiendo que había dado un paso hacia un lugar que ya no podía abandonar. El misterio se apoderaba de él, más que nunca. No sabía si lo que sentía era miedo, curiosidad o ambas cosas, pero estaba claro que algo o alguien no quería que descubriera la verdad. Y sin embargo, algo dentro de él le decía que debía seguir adelante. Esa noche, después de cenar solo en la mesa de la cocina, Elías se retiró a su habitación, buscando descansar y aclarar sus pensamientos. Pero el sueño no llegó fácilmente. Había algo en su mente, algo que no podía sacar de su cabeza. La mujer de la foto, la carta y, sobre todo, la puerta cerrada. El mensaje de «no sigas buscando» resonaba como un eco en su mente, como un desafío. En medio de la quietud de la noche, el cansancio finalmente lo abrazó y cayó en un sueño profundo, pero no era un sueño tranquilo. En el sueño se encontraba en la misma casa, pero algo era diferente. Las paredes no estaban cubiertas de polvo. La luz era cálida y acogedora. Estaba en el pasillo, frente a la puerta cerrada. Se dio cuenta de que estaba allí, en ese mismo lugar, exactamente en el momento en que Bruno comenzó a actuar extraño. Al mirar a su alrededor, notó algo que no había visto antes. Una sombra difusa de una figura que se asomaba a través de una rendija en la puerta. Elías se acercó lentamente, su respiración acelerada. Algo lo empujaba a acercarse, algo lo mantenía en el lugar, como si la puerta estuviera llamándolo. Pero cuando tocó la manija y comenzó a girarla, un ruido fuerte, como un golpe seco, resonó en sus oídos. El perro comenzó a ladrar fuertemente, aullando de desesperación, pero Elías no pudo detenerse. La puerta cedió, y para su sorpresa, no había nada detrás de ella más que oscuridad. El sueño se volvió cada vez más extraño.
Dentro del cuarto, la oscuridad parecía tragarse todo. Elías intentó avanzar, pero algo lo detuvo, una presencia que sentía en su pecho. Justo cuando pensó que se desmayaría de miedo, escuchó una voz, suave pero clara. La voz provenía de la oscuridad y lo llamaba por su nombre. Elías, Elías. La voz lo envolvía, como si fuera una invitación. En un impulso, trató de encender una luz, pero las bombillas nunca encendían. Su corazón latía rápidamente, mientras la voz se volvía más intensa. De repente, el sonido del perro aullando volvió a retumbar, y Elías despertó de golpe. El aire estaba pesado, y la sensación de ansiedad era tan real, que le costó unos segundos entender que estaba en su propia cama, en su propia casa. El sudor frío recorría su frente, y su respiración era entrecortada. El sueño había sido tan vívido que parecía como si hubiera estado en el pasillo, frente a la puerta, de verdad. Pero algo lo había despertado, algo que no quería dejarlo llegar hasta el final. Algo o alguien. Elías se incorporó en la cama y miró a su alrededor, buscando algo que pudiera ayudarlo a calmarse. Pero cuando sus ojos se posaron sobre la mesa de noche, vio algo extraño. Un sobre. Un sobre que no estaba allí antes. Su nombre estaba escrito en él, y el papel era tan antiguo como las cartas que había encontrado en el ático. Sin pensarlo, se levantó rápidamente y lo abrió. Al igual que la carta anterior, estaba escrito a mano, pero esta vez en letras más pequeñas. Pregunta. Solo eso. Una palabra simple, pero tan desconcertante que hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién estaba dejando estos mensajes y por qué? El sueño que había tenido se sentía tan real, pero no encontraba una forma lógica de conectarlo con lo que había encontrado hasta ahora. La figura en la oscuridad, la voz que lo llamaba, todo parecía un rompecabezas que se negaba a encajar. Con las manos temblorosas, Elías miró a Bruno, quien seguía dormido al pie de la cama, aparentemente ajeno a todo lo que había sucedido. Pero algo en su rostro le decía que el perro sabía más de lo que dejaba entrever. Cada vez que se acercaba a la puerta, Bruno reaccionaba con una mezcla de miedo y desesperación, como si estuviera advirtiéndole de algo que él no comprendía por completo. Elías se sentó en la cama, tratando de recomponerse. Sabía que debía hacer algo más, pero no sabía qué. Todo lo que había encontrado hasta ahora, el medallón, las cartas, las fotos, los extraños mensajes, apuntaban hacia algo, pero no sabía exactamente hacia qué. Un ruido suave, pero inconfundible, lo sacó de sus pensamientos. Era el sonido de un paso ligero sobre la madera del pasillo. Elías se levantó rápidamente y salió al corredor, donde la casa estaba en silencio nuevamente. Pero al mirar hacia la puerta cerrada, notó algo que no había visto antes. Un pequeño trozo de papel caído junto a la base de la puerta, igual que el anterior. Al acercarse, sus manos temblaban, pero cuando recogió el trozo de papel, una pequeña lágrima cayó de sus ojos sin que pudiera evitarlo. En ese pedazo de papel había algo más que solo palabras. Esta vez, además de la palabra pregunta, había algo más. Un dibujo, un esquema, el esquema de una llave. Cliffhanger. En ese preciso momento, escuchó nuevamente el aullido de Bruno, más fuerte, más desesperado que nunca. Algo estaba cambiando, algo estaba a punto de ser revelado, pero Elías no estaba seguro de estar listo para lo que estaba por descubrir. Elías se quedó de pie en el pasillo, el trozo de papel en sus manos, sintiendo cómo su mente se aceleraba al intentar comprender lo que acababa de encontrar. La imagen de la llave, tan simple pero tan cargada de significado, se mezclaba con las palabras que había leído en los otros mensajes. Pregunta. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué había detrás de la puerta? ¿Y por qué la llave parecía ser tan crucial?
El perro Bruno, que había estado quieto hasta ese momento, comenzó a moverse de nuevo, saltando hacia la puerta y comenzando a ladrar como un loco. Elías lo miró, preocupado por el estado del animal. Sabía que algo en esa casa estaba perturbando profundamente a Bruno, algo que ni siquiera él podía comprender. Sin embargo, su instinto le decía que debía seguir adelante, que la respuesta a todo este misterio estaba más cerca de lo que imaginaba. Decidió que debía salir de nuevo. Algo dentro de él lo empujaba a descubrir más sobre el pasado de la casa, sobre el medallón, sobre la mujer que había sido mencionada en las cartas. No era suficiente con las pequeñas pistas que había encontrado hasta ahora. Necesitaba respuestas claras, y algo le decía que esas respuestas estaban en la aldea, en algún rincón olvidado, donde los secretos aún eran susurrados en voz baja. Esa misma tarde se dirigió hacia el café local, donde los vecinos solían reunirse a charlar sobre todo y nada. Sabía que las personas mayores del pueblo, con sus recuerdos agazapados bajo capas de tiempo, podrían tener más información de la que imaginaba. Entró al establecimiento y saludó a unos pocos conocidos, pero no fue hasta que se acercó a la mesa de una mujer mayor que la conversación realmente comenzó. La mujer, de cabello blanco y rostro surcado por los años, lo miró con curiosidad. Elías se sentó frente a ella, y después de un par de palabras triviales sobre el clima, preguntó directamente: ¿conoce a alguien llamado Amelia? ¿O sabe algo sobre una mujer que vivió en la casa de Martel? La señora lo miró por un largo momento, como si estuviera evaluando si debía compartir lo que sabía. Elías percibió que algo en su mirada cambió cuando mencionó el nombre de Amelia. La mujer suspiró profundamente y, con una leve sacudida en su cabeza, comenzó a hablar en voz baja. Amelia, claro que la conocí, pero no sé si eso te ayudará a entender algo. Era joven, hermosa, con una bondad que iluminaba todo a su alrededor. Se fue con el tiempo, desapareció de nuestras vidas. Pero antes hizo una promesa, y Martel nunca dejó de esperarla. Elías la miró atentamente, sin interrumpirla. La mujer continuó, su voz volviéndose más suave y nostálgica. Amelia tenía una hija, claro, todos lo sabían, pero nunca supimos qué pasó con ella. Cuando la madre se fue, la niña desapareció también. Nadie la vio más, nadie supo nada de ella, y eso fue hace más de 20 años. Elías frunció el ceño. La historia era aún más extraña de lo que pensaba. Si la hija de Amelia había desaparecido, ¿por qué nunca se había hablado de ello antes? ¿Por qué el viejo Martel nunca mencionó a la niña? Algo en esa historia no cuadraba. ¿Y qué pasó con la hija?, preguntó, aún con la esperanza de obtener alguna pista más concreta. La mujer lo miró fijamente y luego, con voz temblorosa, dijo: «No lo sé, nadie lo sabe. Se dice que ella podría haber vuelto, que algo la trajo de nuevo a este pueblo. Pero no se vio, nunca más. Nadie la ha visto desde entonces». Elías quedó pensativo, pero algo lo empujaba a seguir investigando. Había demasiados cabos sueltos, demasiadas piezas de un rompecabezas sin encajar. La historia de la hija desaparecida parecía ser la clave para entender lo que realmente estaba sucediendo en la casa de Martel. ¿Sabe si alguien la ha buscado?, preguntó Elías, con la esperanza de que la mujer pudiera decir algo más que le diera una pista. La mujer por un momento guardó silencio, mirando hacia la ventana como si tratara de recordar algo importante. Finalmente suspiró. «Sé lo que escuché años atrás, que alguien, un hombre, un joven, vino buscando a la hija de Amelia. No sabía quién era, pero se decía que la conocía. Nadie supo más, y luego todo se calmó. La gente dejó de preguntar, tal vez porque era más fácil olvidar que seguir buscando». Elías se levantó rápidamente.
Había algo extraño en esa historia. Un joven buscando a la hija de Amelia. ¿Era posible que ese hombre pudiera tener información importante? Esa pista lo llevó a una única conclusión. Tenía que seguir investigando. Tenía que encontrar a esa persona, descubrir qué había pasado con la hija y si realmente había algo más que el viejo Martel había ocultado. Decidido, Elías agradeció a la mujer por la información y se dirigió hacia la salida. Pero antes de hacerlo, la anciana lo detuvo. Un consejo, joven. No todo lo que buscas será lo que esperas encontrar. Algunas historias se quedan en el olvido por una razón. A veces, el mejor camino es dejar que el tiempo lo resuelva todo. No te enfrentes demasiado a lo que no estás preparado para entender. Elías asintió, pero no le hizo caso. Había algo en su interior que le decía que debía continuar, que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Cuando salió de la tienda, el aire frío de la tarde lo envolvió, pero él no se detuvo. Tenía una misión, una necesidad de saber qué había pasado, por qué el perro Bruno temía tanto la puerta cerrada, y cómo todo esto se conectaba con Amelia y su hija. Cliffhanger. Justo cuando Elías iba a regresar a la casa, una figura apareció a lo lejos, caminando hacia él. Una figura que nunca pensó ver de nuevo. La hija de Amelia, o al menos, la mujer que se parecía tanto a la foto que había encontrado en el ático. Elías parpadeó, sintiendo que su corazón dio un vuelco. La mujer que caminaba hacia él no era exactamente lo que había esperado, pero había algo en su presencia que lo dejaba sin palabras. Su cabello, largo y oscuro, se movía con la brisa mientras ella se acercaba, y sus ojos, profundos y tranquilos, reflejaban una mezcla de serenidad y tristeza. No había duda, esa mujer era la hija de Amelia, la misma figura que había estado presente en la foto del ático, la misma que había estado rodeada de secretos durante tanto tiempo. Elías intentó acercarse, pero algo en su interior le decía que debía esperar. No quería parecer ansioso ni presionar. La mujer lo observaba con una mirada calma, pero con una ligera preocupación en sus ojos, como si estuviera al tanto de algo que él no sabía. «Elías», dijo ella con voz suave, como si estuviera reconociéndolo. «¿Eres tú?» Elías asintió, un poco sorprendido por la familiaridad en su tono. «Sí, soy yo. He estado buscando respuestas sobre lo que sucedió aquí, sobre tu madre, Amelia». La mujer hizo una leve pausa, como si esas palabras le trajeran un peso. Finalmente asintió, con un suspiro casi imperceptible. «Mi nombre es Clara. Y sí, mi madre era Amelia». Elías no pudo evitar observarla con más detenimiento. Clara tenía una expresión suave, pero detrás de esa serenidad había una carga emocional que no podía ignorarse. Había vivido mucho más de lo que su rostro joven mostraba. Elías pensó en todo lo que había escuchado, en la historia que había estado dando vueltas en su mente desde que llegó a la casa de Martel. Pero ahora, estando frente a ella, sentía que las piezas finalmente comenzaban a encajar. «Clara», comenzó Elías, su voz temblorosa, «tu madre, ella dejó algo para mí. He encontrado cartas, un medallón, y más que todo, he escuchado historias sobre una promesa que tu madre hizo, pero que no entendí del todo. ¿Sabes algo sobre eso?» Clara lo miró fijamente, sus ojos reflejando un destello de reconocimiento, como si ya supiera exactamente a qué se refería. «Sí, mi madre me habló de esa promesa, pero no era algo que me hablara con facilidad. En su corazón sabía que su promesa estaba vinculada a este lugar, a esta casa». Elías dio un paso hacia ella, su mente girando, buscando una forma de entender todo lo que había aprendido hasta ahora. «¿Y qué pasó con tu madre? ¿Por qué desapareció? ¿Y por qué Martel, el hombre que vivió aquí, nunca habló de ti?» Clara miró al suelo por un momento,
como si las palabras le costaran. Finalmente respiró hondo y levantó la cabeza. Mi madre, ella murió hace muchos años, pero su partida fue diferente a lo que la gente pensaba. No se fue de repente, sino que estaba huyendo de algo que no quería que yo supiera. Elías sintió que el aire se volvía más denso, como si todo alrededor de él empezara a cerrarse. El misterio se volvía aún más profundo. No entendía del todo, pero algo dentro de él le decía que esa conversación era crucial. ¿Huyendo de qué?, preguntó, su voz apenas un susurro. Clara lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Mi madre había hecho una promesa a Martel, una promesa de que, si alguna vez él la necesitaba, ella estaría allí. Ella nunca dejó de sentirse responsable por algo que sucedió en el pasado. Y esa promesa fue lo que la llevó a irse y dejarme atrás. Pero lo que no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía, era que su promesa también la había atrapado aquí, en esta casa, en este lugar. Elías quedó en silencio. Lo que Clara estaba diciendo lo estaba llevando a un lugar que no había anticipado. La promesa de Amelia no solo era algo que ella sentía, sino que parecía haber afectado no solo su vida, sino también la de Martel, y ahora la de él. Pero, ¿por qué había tenido que esconderse? ¿Por qué Martel nunca mencionó a Clara? ¿Y por qué ella nunca había vuelto? Clara pareció leer sus pensamientos. Lo que mi madre no quería decir, Elías, es que ella temía que la promesa se volviera una carga, que el recordar lo que ocurrió realmente los separara. Ella había tomado una decisión en su juventud que cambió todo, y temía que, al cumplir la promesa, causaría más daño que bien. El rostro de Elías se iluminó con una nueva comprensión. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué me encontraste ahora? ¿Qué pasó para que esto resurgiera? Clara lo miró fijamente, sus ojos reflejando una tristeza profunda, pero también un rayo de esperanza. Porque mi madre sabía que algún día la puerta, esa puerta que todos temen, tendría que abrirse. Y cuando lo hiciera, tú serías la única persona capaz de entender todo lo que realmente ocurrió, lo que ella me dejó, lo que dejó atrás, la promesa de ayudar a alguien, de reparar algo que nunca se cerró. En ese instante, Elías sintió como si todas las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar. La puerta cerrada, el perro Bruno, el medallón, las cartas, todo parecía estar ligado de alguna manera. Pero lo más importante era lo que Clara acababa de decir, que él era quien debía entender la verdad. Justo cuando Elías se preparaba para preguntar más, Clara levantó la mano deteniéndolo. Hay algo más que debes saber, algo que ni siquiera mi madre sabía. Ella creía que la promesa era una carga, pero lo que no entendió es que el lugar que ha estado guardando todo este tiempo está lleno de lo que ella necesitaba para sanar. Cliffhanger. Pero antes de seguir, Elías, hay algo que debes hacer primero. Debes ir allí, hacia la puerta, y abrirla. Y cuando lo hagas verás lo que realmente sucedió, lo que nadie te ha dicho. Elías sentía una mezcla de ansiedad y anticipación mientras escuchaba las palabras de Clara. La puerta, ese enigma que había estado bloqueado en su mente desde el primer día que puso un pie en la casa. La puerta que Bruno tanto temía, la puerta que había estado cerrada durante tantos años, parecía finalmente estar a punto de ceder. Pero lo que Clara acababa de decir lo sacudió profundamente. Algo debía suceder, algo debía revelarse detrás de esa puerta, y esa revelación estaba a punto de cambiar todo lo que pensaba saber. ¿La puerta?, repitió Elías, como para confirmar que realmente entendía lo que Clara le estaba diciendo. ¿Tú crees que detrás de esa puerta está la respuesta? ¿Todo lo que hemos estado buscando? Clara asintió con firmeza. Sí,
Todo lo que has encontrado hasta ahora ha sido una pista para llegar a este punto. Pero la puerta, esa puerta que todos evitaban, que todos temían, contiene lo que te ayudará a comprender por qué tu vida y la de mi madre, la de Martel, están conectadas. Esa es la clave. Elías, con el corazón golpeando fuerte en su pecho, sintió una necesidad de ir hasta la puerta de inmediato. Sin embargo, la duda lo embargaba. Había vivido con esa puerta cerrada durante tanto tiempo y ahora, de repente, se sentía como si hubiera llegado al momento crucial, el punto sin retorno. Un paso más allá y todo lo que conocía podría cambiar. Pero, ¿por qué ahora?, preguntó Elías buscando respuestas en los ojos de Clara. ¿Por qué me estás contando todo esto ahora? ¿Qué cambió para que me hables de esto? Clara respiró profundamente, como si las palabras que estaba a punto de decirle fueran difíciles de pronunciar. Porque mi madre, a pesar de todo lo que intentó evitar, sabía que un día tendría que enfrentarse a la verdad. Y ella me dejó instrucciones para ti, pero nunca me dijo qué había en esa habitación. Todo lo que me dijo fue que, cuando llegara el momento, tendría que ser alguien fuera de la familia quien lo hiciera. La promesa era para él, no para mí. Elías asintió, aún sin comprender completamente. Entonces, ¿quién es él? ¿De quién hablaba tu madre? Clara lo miró con tristeza y por un momento los ojos de Elías se llenaron de una cierta tristeza también. Sabía que había algo más, algo grande, que aún estaba esperando a ser descubierto. Había pasado por tantas pruebas, tantas señales, y ahora finalmente la puerta, esa maldita puerta, lo llamaba. Mi madre nunca quiso decirme el nombre, solo me dejó instrucciones. Pero ella siempre pensó que la respuesta a todo estaba en esa puerta. Y yo... Clara se detuvo, mirándolo con una expresión sombría. Creo que ella tenía razón. Elías sintió una oleada de impotencia mezclada con la necesidad de saber la verdad. Necesitaba encontrar respuestas, aunque eso significara abrir la puerta y enfrentarse a lo desconocido. Sin embargo, había algo en su interior que lo detenía, como si esa puerta estuviera guardando algo mucho más grande de lo que él había imaginado. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz casi inaudible. Clara se acercó a él y le colocó una mano sobre el hombro. Lo que debes hacer es ir hacia allí, Elías. Abre la puerta y verás lo que ha estado esperando tanto tiempo. Pero recuerda esto. La verdad es más grande de lo que imaginas, y a veces las respuestas que buscamos no son las que queremos encontrar. Con esas palabras, Clara dio un paso atrás, dejándolo solo frente a la puerta cerrada. El perro Bruno, que hasta ese momento había permanecido en silencio, comenzó a moverse inquieto, mirando de un lado a otro, como si pudiera sentir la tensión en el aire. Elías, mirando a Bruno, sintió una extraña sensación de que estaba a punto de entrar en una parte de su vida que nunca había imaginado. Con una respiración profunda, se acercó a la puerta. Sus dedos tocaron la manija, y por un instante la sensación de miedo lo invadió. Pero cuando giró la llave, algo dentro de él lo impulsó a continuar. La puerta cedió levemente, emitiendo un leve crujido que resonó en todo el pasillo. Elías empujó con más fuerza, y la puerta, por fin, se abrió. Lo primero que notó fue la temperatura en el aire. Era más fresca detrás de la puerta, casi como si hubiera estado sellada durante años. Los recuerdos olvidados se agolpaban en su mente mientras se adentraba lentamente en la habitación. La luz tenue que se filtraba desde la ventana iluminaba una pequeña habitación completamente vacía, con las paredes cubiertas de polvo y telarañas. Sin embargo, había algo que no encajaba. En el centro de la habitación, una mesa vieja estaba cubierta por una manta, y sobre ella descansaba un objeto envuelto cuidadosamente en un paño de lino. Elías se acercó, sus manos temblorosas al tocar la manta.
Al levantarla, reveló una caja de madera finamente labrada, con un grabado intrincado en su superficie. En el centro de la tapa había un símbolo que no reconocía, pero que le resultaba extrañamente familiar. Era el mismo símbolo que había visto en el medallón que había encontrado. Con el corazón palpitante, Elías levantó la caja con cautela. Dentro, encontró una carta, la última que quedaba por leer, y con ella, la respuesta a todo lo que había estado buscando. Al abrir la carta, vio que estaba dirigida a él. Elías, comenzaba, y el peso de la palabra en su pecho se intensificó. Si estás leyendo esto, significa que finalmente has llegado a donde todo comenzó. Esta casa, estas promesas, no son solo recuerdos. Son la oportunidad de sanar lo que se rompió en el pasado. Elías comenzó a leer más rápido, con el corazón acelerado. Las palabras en la carta lo golpeaban con una fuerza inesperada. Lo que nunca pudiste ver, lo que Martel nunca pudo decirte, es que todo lo que hicimos, todo lo que esperábamos, fue por el bien de todos. Cliffhanger. Pero justo cuando Elías estaba a punto de leer más, un sonido fuerte lo interrumpió. Un golpe seco provenía del otro lado de la casa, como si algo hubiera caído, y una nueva revelación estaba a punto de desvelarse. Elías se quedó congelado, con la carta aún en sus manos, mientras el golpe seco resonaba por toda la casa. Era como si el eco de ese sonido retumbara en su pecho, haciéndolo vibrar con una extraña mezcla de ansiedad y revelación. ¿Qué era eso? ¿Qué había sucedido? ¿Había alguien más en la casa? Las palabras de Clara volvieron a su mente. La verdad está más cerca de lo que piensas. Algo estaba a punto de ser revelado, y él no podía apartarse ahora. No podía dudar. Todo en su vida lo había llevado hasta ese preciso momento. Con el corazón golpeando fuertemente en su pecho, dejó la carta sobre la mesa y salió de la habitación, dirigiéndose rápidamente hacia el pasillo. Bruno, que hasta ese momento había permanecido en silencio, comenzó a ladrar con fuerza, como si entendiera que algo estaba a punto de suceder. Elías se acercó a la puerta que daba a la sala de estar y vio lo que había causado el ruido. Un antiguo reloj de pared que había estado colgado en la pared desde que llegó a la casa había caído al suelo. Pero no era solo el reloj lo que lo sorprendió. Junto a él, algo más había caído. Un sobre grande y antiguo, sellado con cera roja, con una escritura elegante que Elías no reconoció. Sin pensarlo, se agachó y lo recogió del suelo. El sobre tenía un aire solemne, casi ritual. Lo rompió con cuidado, sintiendo una extraña urgencia por descubrir lo que contenía. Dentro había una carta, más pequeña que las anteriores, pero con un tono aún más grave y personal. Con las manos temblorosas, abrió la carta y comenzó a leer. Elías, si has llegado hasta aquí, entonces debes saber que lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre la casa, sobre Martel y sobre ti mismo. Durante años he vivido con el peso de la promesa que me hice a ti, y ahora es el momento de que entiendas por qué todo ha sucedido de esta manera. Elías leyó las palabras con los ojos fijos en el papel. El lenguaje era formal, pero cargado de una profundidad emocional que lo tocó de inmediato. Parecía ser la clave, la explicación de todo. Continuó leyendo, con cada palabra resonando en su mente. Mi nombre es Amelia. Durante muchos años he sido la mujer de la que todos hablan, pero muy pocos entienden. La verdad es que Martel y yo compartimos una historia que pocos saben. Nuestro amor era secreto, pero fue verdadero. Sin embargo, las circunstancias nos separaron, y lo que ocurrió después es algo que ninguno de nosotros pudo evitar. Elías se detuvo, incapaz de avanzar por un momento. ¿Amelia? La misma mujer que había sido mencionada tantas veces en las cartas,
la que había dejado atrás tantas promesas. Era ella quien había dejado este mensaje para él. La carta parecía escrita por alguien que había vivido mucho más que una vida sencilla. Estaba llena de culpa, de redención, de una vida que había estado atada por un compromiso que iba más allá de lo que él imaginaba. Siguió leyendo. Lo que nunca te conté, Elías, es que Martel y yo éramos mucho más que simples conocidos. Antes de que mi hija naciera, yo ya sabía que Martel tenía un amor profundo por mí, pero había una parte de mí que no podía seguir con él. Estaba atrapada por la culpa, por lo que habíamos hecho. De alguna manera, mi vida había estado marcada por una cadena de decisiones que no pude cambiar. Elías comenzó a comprender lentamente. Amelia, la mujer de la foto, la que había dejado las cartas y el medallón, había estado ligada a Martel y a él de una manera mucho más profunda de lo que había supuesto. Pero, ¿qué relación tenía con él, con su vida? ¿Por qué Martel nunca le había contado esto? La carta continuaba, llenando aún más los huecos de la historia. Mi hija, Clara, fue mi mayor bendición, pero también mi mayor dolor. Cuando me vi obligada a dejar todo atrás, temí por su futuro, por lo que mi amor por Martel podría causar. Decidí alejarme de él, y mi hija nunca supo la verdad. Nadie lo supo, pero las promesas tienen un peso, y en algún momento el destino exige que se cumplan. Tú, Elías, fuiste parte de esa promesa, aunque nunca lo supiste. Las palabras de Amelia lo golpearon como una ola. Tú, Elías, fuiste parte de esa promesa. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo había sido parte de esa promesa? ¿De qué manera se había involucrado en todo este misterio sin siquiera saberlo? La carta terminó con una última revelación. Martel y yo compartimos más que un amor. Compartimos un sueño, un compromiso con el pasado que ninguno de los dos pudo dejar ir. Y tú, Elías, fuiste el último eslabón en esa cadena. El medallón, la llave, la puerta cerrada, todo eso es parte de algo mucho más grande. Pero para entenderlo, necesitas ver lo que Martel nunca pudo. La puerta está esperando a ser abierta, pero esta vez no solo para ti. La última promesa que me hizo él y que nunca pudimos cumplir es algo que te pertenece. La puerta te dará la respuesta. Tienes que abrirla y ver lo que se esconde. Solo entonces podrás entender por qué todo esto ha sucedido. Elías, con la carta en la mano, sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Amelia habían dejado claras dos cosas. La puerta que había temido abrir durante tanto tiempo, ahora se revelaba como la pieza final del rompecabezas. Y su vida, la de Martel, la de Clara, todo estaba entrelazado de una manera que no había previsto. Pero la gran pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué había detrás de esa puerta? Antes de que pudiera procesar más, un sonido rompió el silencio. Bruno, que había estado inquieto todo el tiempo, comenzó a ladrar con fuerza, como si reconociera algo que él aún no veía. Cliffhanger. La puerta, que hasta ese momento se mantenía cerrada, comenzó a moverse lentamente. El crujido de las bisagras resonó en el pasillo, como si algo estuviera despertando después de años de espera. Elías no sabía si estaba listo, pero ya no había vuelta atrás. Elías miró fijamente la puerta mientras el crujido resonaba a través del pasillo. El aire que llenaba la casa se sentía diferente, denso, como si todo lo que había sucedido, todo lo que había sido guardado durante tantos años, estaba a punto de salir a la luz. Bruno continuaba ladrando con desesperación, pero Elías, aunque aún lleno de dudas y miedo, sabía que ya no podía retroceder. No había más caminos a seguir, más preguntas sin respuesta. La puerta estaba a punto de abrirse, y él tenía que estar allí para ver lo que se ocultaba detrás de ella. El momento parecía suspendido en el tiempo. El crujido de las bisagras seguía sonando en la oscuridad,
y un aire frío comenzó a llenar la habitación, como si una corriente de aire proveniera del otro lado. Elías, con las manos sudorosas, se acercó lentamente, sin apartar la vista de la puerta que había permanecido cerrada durante tanto tiempo. «Es hora», murmuró para sí mismo, y con un esfuerzo dio el paso final hacia la puerta. Bruno, que había estado temblando de miedo hasta ese momento, ahora se quedó en silencio, mirando hacia la puerta como si entendiera que ya no había vuelta atrás. Con una última mirada a su perro, Elías giró la manija de la puerta con una mano temblorosa. Esta vez no hubo resistencia. La puerta cedió, abriéndose por completo. Al otro lado, una habitación vacía, pero completamente diferente a lo que Elías había esperado. Estaba decorada con muebles antiguos, como si hubiera sido detenida en el tiempo. Las paredes, cubiertas por el polvo de los años, mostraban marcas de desgaste, pero había una calidez en el ambiente, algo que nunca antes había sentido en esa casa. El aire en la habitación parecía tener una cualidad especial, una mezcla de nostalgia y serenidad, como si estuviera siendo preservado en el tiempo. Elías entró, y sus ojos rápidamente se posaron sobre una mesa de madera cubierta por una tela envejecida. La tela estaba arrugada, pero al retirarla con cuidado, reveló un objeto que parecía sacado de una historia pasada. Una caja de madera como la que había visto antes en el ático. La caja estaba cerrada, pero sobre ella había una carta, escrita con la misma caligrafía que las anteriores. Elías, con el corazón palpitante, tomó la carta y comenzó a leer, esta vez con una calma que nunca antes había sentido. «Querido Elías», comenzó la carta, «si estás leyendo esto, significa que finalmente has llegado a donde todo comenzó. Lo que has estado buscando, lo que has estado buscando en todas las pistas, ha estado aquí todo el tiempo. Esta casa, esta habitación, este lugar, es el último vestigio de lo que mi madre, Martel y yo construimos. No fue una carga, sino un regalo». Elías sintió que la angustia, la confusión y todo el peso de los años de búsqueda se aliviaban lentamente. Las palabras de Amelia le daban la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. La promesa que hice no era un pacto de sacrificio, sino de amor. Mi madre me enseñó que el amor verdadero no exige sacrificios, sino que ofrece oportunidad para sanar. Y tú, Elías, fuiste quien tuvo la oportunidad de cerrar este círculo, porque fuiste tú quien, al final, se dio cuenta de que las promesas pueden ser cumplidas, no con el corazón pesado, sino con la alegría de ver todo lo que se ha construido con amor. Elías dejó la carta sobre la mesa y miró alrededor. La habitación estaba llena de recuerdos. No era el lugar de la oscuridad que había imaginado. Era un lugar de cierre, de comprensión, de lo que una vez fue y lo que ahora debía ser. Había luz en la habitación, aunque las ventanas aún estaban cubiertas por el polvo del tiempo. A medida que sus ojos recorrían la habitación, una sensación de alivio se apoderó de él. Finalmente, había encontrado lo que tanto había buscado, un lugar donde todo podía sanar. El sonido de los ladridos de Bruno lo hizo volverse, y vio al perro acercándose, como si también él pudiera sentir que la tensión había terminado. Bruno, que había sido tan inquieto frente a la puerta, ahora parecía tranquilo, feliz, como si comprendiera que todo finalmente había llegado a su fin. Elías sonrió, y por un momento el perro se tumbó a su lado, como si estuviera descansando después de una larga espera. Fue en ese instante que Elías comprendió lo que había pasado. El dolor de la pérdida, las preguntas sin respuesta, todo había sido parte de un proceso de sanación que necesitaba su tiempo. La casa, con sus secretos y recuerdos, había sido un puente hacia algo más grande, algo que no solo involucraba a él, sino a todos los que alguna vez habían sido parte de esa historia.
Justo cuando se sentó en una silla cercana, sintió una presencia cálida a su lado. Clara había entrado en la habitación sin que él la oyera. Ella lo miraba con una expresión tranquila, casi como si esperara que todo estuviera en su lugar. «Lo hiciste», dijo Clara con una sonrisa suave, como si supiera exactamente lo que él sentía en ese momento. Elías la miró y asintió lentamente, sintiendo una mezcla de gratitud y paz. «Lo hice, Clara. Finalmente lo hice». «Gracias por traer esto a su fin», dijo Clara con una mirada profunda, «y por hacer lo que tu madre, Martel y yo nunca pudimos hacer. Esta casa ahora tiene un propósito, y tú, Elías, eres parte de ello». Elías observó la habitación nuevamente, ahora con una sensación de aceptación. Había llegado al final de un viaje largo y solitario, y en su lugar había encontrado algo mucho más grande: la paz, la redención y la oportunidad de ser parte de algo más grande que él mismo. Bruno se levantó y caminó hacia ellos, su cola moviéndose lentamente. Elías lo acarició en la cabeza, agradecido por su lealtad. Entonces se levantó y miró la puerta, que estaba completamente abierta ahora. La casa, que antes había representado su dolor, ahora estaba llena de luz. Finalmente había llegado al lugar donde podía estar en paz. Última frase fuerte y memorable. Las promesas no siempre se cumplen de la manera que esperamos, pero siempre llegan cuando estamos listos para recibirlas. Fin de la historia.